Bienvenidos a Sapere Aude, Atrévete a saber. Un programa de Michael Thallium para todas esas personas curiosas, con ganas de aprender cosas nuevas y a lo mejor cosas que no son tan nuevas. Hoy vamos a hablar de la crítica literaria. Y para ello contamos con la presencia de Ángel Basanta. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días. Estamos en una cafetería, así que la gente es posible que escuche ruido de fondo, no importa. Así son las conversaciones literarias muchas veces. ¿Quién es Ángel Basanta? Ángel Basanta es un profesor jubilado que desempeñó toda su trayectoria como catedrático de literatura hasta su jubilación hace ya 14 años. Y también coincidiendo en su mejor época con la tarea de crítico literario, específicamente del género novela, mejor dicho, narrativa, cosa que desempeñó durante más de 40 años en distintos medios, empezando en La Voz de Galicia, en mi patria gallega, y luego ya con mi venida a Madrid, pues en el Cultural de ABC, en el Cultural del Mundo, hasta que dejé esa tarea semanal, que la seguí haciendo durante varios años de jubilado, pero ya llegó el momento en el que pensé que iba siendo hora de dedicarme a mis lecturas preferidas sin tener que estar ahí amarrado al duro banco, que para mí fue muy placentero, pero que también creía que me había ganado ya la posibilidad de hacer lo que me diera la gana. Y es lo que estoy haciendo, leyendo lo que quiero y escribiendo solo de aquello que me interesa mucho. No es mala decisión. Muy buena decisión. Es una buena decisión, no estoy arrepentido de ello, porque además me permite esa gran libertad que siempre he querido tener en mi vida, que la tuve como crítico literario, aunque evidentemente una tarea muy apegada a la actualidad. Ahora, para mí la actualidad es tanto Luis Mateo Díez como Cervantes o Petronio o cualquier escritor de la antigüedad, y me siento muy, muy contento en ese sentido. ¿Para qué sirve la crítica literaria? La crítica literaria debe servir siempre para una información al lector, también para una mediación en el sistema literario y en última instancia también para una valoración de las obras que van saliendo y situándolas en su tradición literaria, abrirle caminos al lector ante esa enmarañada selva bibliográfica, como lo llamaba mi maestro en Santiago de Compostela, Enrique Moreno Báez. Esto en los mejores casos. Todo crítico que se precie es un mediador que interviene en varios de los elementos de esa comunicación, porque el sistema literario se rige por lo mismo que se rige la lengua. Hay unos elementos de comunicación que van desde un emisor hasta un receptor. En la crítica literaria, el crítico literario se sitúa ante un emisor que es el autor y un receptor que es el lector. Y su misión está en la mediación y la orientación ante ese panorama saturado, sobre todo en el género de narrativa, en el género de novela, que es al que yo me dediqué más. Pues el lector, por muy bien informado que esté, necesita una orientación, y esa orientación nadie se la dará mejor que un buen crítico literario que naturalmente ejerza su trabajo con libertad y con independencia y también con conocimiento. Bien, lo del conocimiento me puede quedar claro, o puedo comprenderlo, pero eso de la libertad y la independencia como crítico,
cómo se logra. Doy fe de que se logra, porque yo he estado haciéndolo durante, como he dicho antes, más de 40 años y por más que la crítica literaria, hablamos de la crítica literaria militante de batalla pública, la que se hace en los medios de comunicación, que son los periódicos y las revistas, debe estar sometida solo a la actualidad, al imperio de la actualidad y a ninguna cosa más. Y esa libertad es difícil de conquistar. Yo empecé muy joven. Para un crítico literario, ser muy joven es tener 30 años, porque evidentemente tiene que entrar en ese mundo con un bagaje de lecturas muy grande. Entonces, ese crítico literario, como yo lo fui y como hoy lo son otros colegas, está sometido al imperio de la actualidad y debe superar todo tipo de presiones que vendrán de todos los sitios, empezando por el propio suplemento en el que hace la crítica, siguiendo por colegas del mundo del periodismo y no digamos ya del mundo de críticos literarios de ese mismo suplemento, de otros que también publican obras de literatura y también de las mismas editoriales. Todo eso se puede superar si el crítico literario tiene claro que o lo hace con independencia y libertad o no vale la pena hacerlo. Porque si no hay esa libertad y esa independencia que, insisto, se conquistan si se trabaja con entereza, con un criterio que no acepta más dominantes que las del propio conocimiento y la de la propia sensibilidad de ese crítico literario. Y doy fe de que se consigue porque, modestamente, yo lo hice. Podría contar algunos episodios que son interesantes y que ilustran lo que acabo de decir. Ello me ha costado pues la enemistad o por lo menos el mirarme mal por parte de algunos escritores, que se da la casualidad de que nunca fueron escritores de primera línea, que son los que a mí me interesaron siempre, sino que eran escritores pues de segunda o de tercera línea que estaban en su derecho, porque yo como crítico había dicho lo que pensaba de una obra suya y no la había puesto literariamente pues bien, y ellos tienen su derecho a retirarme la palabra, pero cuando esto pasó con algún escritor importante, con el tiempo, nunca fue más allá de un año. Con el tiempo, esa relación volvió a ser igual de amistosa que siempre. Por tanto, en síntesis, es difícil, pero es posible. Luego vamos a retomar la crítica literaria, pero ahora me gustaría también hablar un poco de ti. Tú eres gallego, de Crecente a Pastoriza, un pequeño pueblo gallego. ¿Cómo de ahí surge una persona que dedica toda su vida a la literatura? Y no obstante, tengo que decir para quienes nos escuchen que Pastoriza cuenta con una de las mejores bibliotecas, gracias a ti precisamente. Ese gallego que soy yo nació en una aldea del ayuntamiento de Pastoriza, que es un ayuntamiento rural. El propio nombre lo dice. Yo no sé cuál es la etimología de Pastoriza real, pero siempre he pensado que la etimología es que a Pastoriza es tierra de pastos, y eso es lo que es un ayuntamiento agrícola. Ese Ángel Basanta, o aquel Ángel Basanta niño que nació y creció en ese ayuntamiento de Pastoriza, fue un niño sin libros. Mis lecturas proceden de la adolescencia y de años más adelante, ya en el bachillerato. Mi introducción a la literatura fue, sin saberlo yo entonces, por medio de la literatura oral. Yo crecí rodeado de grandes narradores orales. Siempre he dicho que en mi infancia Buenos Aires o La Habana estaban mucho más cerca que Madrid.
En Buenos Aires estaba el tío vecino de al lado, el hermano del abuelo que había emigrado con esa emigración gallega a América, que luego después se volvió hacia Europa a partir de los años 60 y sobre todo 70. Entonces, yo estudié gracias a un maestro de aquella escuela rural que descubrió en aquel niño flaco, escuchimizado, que realmente en aquella aldea, para un trabajo duro de agricultor, realmente tenía poco futuro. Pero era un buen estudiante. Él descubrió mis valores como estudiante y un día se presentó en casa para hablar con mi padre, para decirle que aquel niño tenía que seguir estudios. Mi padre, que ya tenía sus kilos, engordó 15 más y dijo, para ello yo dedico la mitad de lo que tengo si es necesario. Y a partir de ahí pues me hice un estudiante, estudié. Mi padre quería que yo estudiara abogado, que era la única carrera que él conocía, y yo estudié literatura porque descubrí en bachillerato que me gustaba leer y que yo quiero dedicarme a esto. Y luego después, 2 minutos más y termino con esta respuesta. No, sigue, me interesa. Me convertí, siendo ya profesor de literatura en la Universidad de Santiago, me convertí en crítico literario, empezando en La Voz de Galicia, en donde publiqué mis primeras críticas. Saqué la cátedra de literatura de instituto muy pronto, con 25, 26 años, y me surgió la oportunidad de entrar a hacer crítica literaria en ABC Cultural, a donde me llevó mi amigo, que en paz descanse, Miguel García Posada. Y a partir de ahí ya siguió la tarea, fue entrar, desempeñé esa función de manera muy cómoda con Blanca Berasátegui, que era la directora del suplemento, y Nuria Zancot, que era su mano derecha, y a partir de ahí pues durante 40 años seguía ejerciendo esa tarea que me permitió pues disfrutar de la literatura del momento y ponerla en relación con la tradición literaria, que es la que yo había estudiado y seguía estudiando toda mi vida. ¿Te sentiste entonces, por lo que has contado, apoyado por tus padres en la consecución de tus estudios? Durante mis estudios iniciales tuve el máximo apoyo por parte de mis padres, aunque yo me había metido en un mundo que ellos no conocían para nada. Yo me di cuenta de que cuando yo empecé a estudiar filología románica, a mis padres ya les interesaban las notas, sobre todo, porque de lo demás no entendían, no formaba parte de su inquietud inmediata, era un mundo que ellos desconocían completamente. Entonces, de alguna manera, mentalmente se produjo una inversión de papeles. En vez de sentirme yo amparado por mis padres, que afortunadamente ya no necesitaba, aunque sí en el cariño y en el apoyo y en la cercanía, pues casi pasé como a sentirme en protector de mis padres, porque yo estaba en una situación económica más boyante y en ese sentido la relación fue siempre muy cercana, muy cariñosa y muy comprensiva. Vienes a Madrid y empiezas a trabajar en un instituto como profesor de lengua y literatura. ¿Qué te ha aportado la enseñanza a ti como persona? A mí la enseñanza me lo aportó casi todo, porque dediqué mi vida a trabajar en lo que me gustaba, con lo cual nunca lo sentí como un trabajo. Yo siempre dije, con la boca pequeña, que lo que hacía lo podría haber hecho gratis durante toda mi vida. Digo con la boca pequeña porque no convenía que se supiera. No vayamos a tentar al demonio, ¿no? Pero como yo había descubierto en la adolescencia que a mí me gustaba leer, pues el hecho de poder dedicarme a eso me llenaba completamente, porque ambas tareas, la de profesor de literatura y la de crítico literario, se complementan perfectamente. El profesor de literatura está manejando
constantemente la tradición. Y el crítico literario está centrado en la actualidad. Yo lo entendí siempre como dos trabajos muy complementarios, y mis alumnos se beneficiaron mucho de ello, porque como crítico literario yo llegué a conocer a muchísimos escritores, y sobre todo en novelistas, pero también poetas y dramaturgos. Muchos de ellos, yo diría casi que los más importantes del mundo literario de los últimos años, han estado hablando con mis alumnos del Rey Pastor, desde Luis Mateo Díez hasta Luis Landero, Luis García Montero, José Hierro, Alfonso Sastre, José María Merino, y tantos otros. Por tanto, fueron para mí trabajos impagables, porque crecí con ellos, me hice digamos, un hombre maduro con ellos, y siempre estuve a gusto, hasta que solo al final, en mis últimos años, fueron allá en el año 2010 cuando me jubilé, vi que desgraciadamente la enseñanza de bachillerato se caía, y con ella se caía también la enseñanza de la literatura, pero afortunadamente para mí todavía me permitió disfrutar hasta los últimos años, porque aún había un hueco para enseñar literatura. Bien, vamos al presente. ¿Cómo ves ahora? Estamos en 2024, terminando el año 2024 en el mes de diciembre. ¿Cómo ves el panorama literario actual? El panorama literario actual yo creo que goza de buena salud. Lo que ocurre es que hay tamaña saturación bibliográfica de novelas, libros de cuentos, microrrelatos, poesía, en teatro menos, pero también afortunadamente mucho, que es muy difícil moverse, ¿no? Por eso decía antes que la crítica literaria es hoy tan necesaria como nunca, o si me apuras, más necesaria que nunca. Los peligros de ese panorama literario están en que está muy dominado popularmente por las redes, por los medios de comunicación, por la publicidad editorial y por una crítica literaria que yo desconozco bastante, que se mueve en las redes sociales, en el mundo de Internet, y que no tiene filtro ninguno. Ahí cada uno puede decir lo que le dé la gana. Yo no estoy hablando de que haya necesidad de censura, ni mucho menos, líbreme Dios, pero la diferencia entre un suplemento literario y la crítica literaria a través de Internet es que en un suplemento literario hay unas redes. Si tu crítica no responde a lo que, digamos, el lector de esa crítica literaria demanda, pues dejas de interesar. En cambio, en las redes está abierto siempre, cada uno puede decir lo que le dé la gana, y por eso hay más confusión que nunca. El problema está en discernir que una cosa es leer una novela de Luis Mateo Díez, de Luis Landero, de Antonio Muñoz Molina, de Pilar Adón o de Isaac Rosa, o un libro de poemas de Pilar Adón, que es poeta y novelista, o ver una obra de teatro de Juan Mayorga, o de otra manera, pues leer novelas, sobre todo novelas puramente comerciales, que saturan el mercado, que están bombardeadas por la publicidad editorial, y que de alguna manera el público lector se siente desorientado e indefenso en ello. El problema principal yo creo que está ahí, no en que haya carencia de obras buenas. El estado actual de la literatura española yo creo que no es nada malo, es más, es un estado yo creo que razonablemente alto. No vemos ahora mismo por ejemplo, autores del renombre de Torrente Ballester o de Miguel Delibes, pero quizás también se necesita un poco el pozo de los años, porque al final el mejor crítico literario es el tiempo, que va situando a cada cual en donde
el sistema literario abre un hueco para distinguir, digamos, lo bueno de lo mediocre y de lo malo. Ya has dicho que te has dedicado muchísimos años a la enseñanza, aparte de la crítica literaria. No he mencionado antes, pero lo voy a hacer ahora, que un amigo que tenemos en común, que es Emilio Pascual, una vez me dijo, pues que sepas que Ángel Basanta tiene la mejor edición crítica del Quijote. Vamos a hablar un poco del Quijote. ¿Por qué hay que leer el Quijote? Bueno, el Quijote hay que leerlo por 1000 razones. La primera, porque es un libro extraordinariamente divertido. La segunda, porque es un libro en el que uno aprende siempre cosas nuevas. La tercera, porque es un clásico del que han aprendido todos los escritores posteriores, lo hayan leído o no. Porque del Quijote, como un día me dijo Juan Goytisolo, dependen todos, sobre todo los narradores, los novelistas que vinieron después. Juan Goytisolo me decía, cuando yo le descubrí, que en aquel escrutinio de reivindicación del conde don Julián, donde el narrador protagonista espachurra libros de la tradición española con gusanos en el medio, con mosquitos en el medio, decía, es que Ángel se puede cervantear sin haber leído el Quijote. El Quijote, decía Luis Martín Santos, que tan actual es por su centenario en Tiempo de Silencio, que hablaba de Cervantes y por tanto del Quijote, decía, es el hombre que más sabía del hombre en su tiempo. Y es cierto, hay una sabiduría innata, general, en Cervantes, que encuentra en el pozo de cada uno algo que le va a llegar al alma. Porque quizá el Quijote es el libro al que mejor se le puede aplicar aquello que reclamaba Kafka de los grandes libros, de los clásicos. Es un libro, todo gran libro nos da a los lectores como un puñetazo en la cabeza, porque nos conmueve. ¿Y por qué nos conmueve? Pues que, y en eso consiste ser un clásico, porque descubre zonas en nosotros que a veces nosotros mismos desconocíamos. Por eso conecta también con nosotros, porque habla a la humanidad en general. En el Quijote, por destacar un rasgo de una extraordinaria actualidad que solo en los últimos tiempos se está ponderando, en el Quijote aparecen algunas de las primeras mujeres feministas en la literatura. Recordemos, por ejemplo, el caso de Marcela, que reclama su libertad. No hay en Cervantes ni un solo personaje malo, ni uno, solo tal vez el capellán de los duques, pero aparece en una página, nada más, y porque en realidad es un imbécil. Todos los demás, Cervantes tiene una comprensión extraordinaria para sus personajes y al final, incluso al más retorcido, acaba salvándolo por algún punto. Por tanto, ningún lector que se acerca al Quijote, si se acerca con el alma abierta, saldrá desengañado, de ahí saldrá arrepentido, saldrá lleno de crecimiento con ese mundo, con esa emoción que el Quijote le da. El Quijote ya tiene más de 500 años. Si tuvieses que hablar de una novela, vamos a decir, equivalente al Quijote, o una buena novela de hace 400, 300, 200, 100 años y una actual, ¿qué dirías? Hay muchas grandes novelas. Si a mí me piden pues, elegir 4 o 5 novelas, pues por supuesto elijo en primer lugar El Quijote, pero luego después hay toda una tradición
cervantina, que empieza por los novelistas ingleses del siglo XVIII, de ahí vienen novelas como Tristram Shandy o como Tom Jones, y luego después en el siglo XIX con Dickens, en Rusia sobre todo con Dostoyevsky, y en el siglo XX ya, pues ahí tenemos en España una novela muy extraordinariamente cervantina, que es la saga Fuga de J.B. de Torrente Ballester, pasando por Unamuno, que fue un gran quijotista, aunque un mal cervantista, porque Unamuno decía aquello de que Cervantes no había comprendido a Don Quijote y que él había nacido para interpretarlo. Dicho sea en honor de Unamuno, yo lo considero uno de los grandes quijotistas. Él explica a su manera muy bien a Don Quijote y se explica a sí mismo también. Por tanto, yo creo que a lo largo de la historia hay grandes novelas. Yo destacaría El Quijote, Madame Bovary, que no deja de ser un Quijote con faldas, como lo llamó Ortega y Gasset. Y luego, sin duda ninguna, habría que irse a Tolstoy, Guerra y Paz, y ya en el siglo XX, pues la tríada famosa, Proust, Joyce y Kafka, que, queramos o no, de alguna manera también está Don Quijote por ahí. Y ya por acercarnos más a nuestros días, pues hombre, yo me iría a Faulkner, Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, y por venirnos a España, pues Delibes, Torrente Ballester, y yendo ya más a la actualidad, pues yo que sé, autores como Luis Mateo Díez, por citar a uno bastante actual. Hemos estado hablando mucho de libros. ¿Cómo se forma uno un criterio literario para poder discernir esto es bueno, esto es malo? Un criterio literario se forma con muchas lecturas. Primero, si uno tiene buenos maestros que lo orienten, pues va de algún modo almacenando ese conocimiento que es necesario y va también desarrollando y educando su sensibilidad. Decía Menéndez Pelayo, tan olvidado en tantos conceptos, decía Menéndez Pelayo que sin sensibilidad no hay crítica literaria. Y hay que añadir también que sin conocimiento tampoco, porque la diferencia entre un crítico literario que actúa solo por sensibilidad es que carece de esa base de conocimiento que le permite confrontar unos textos con otros, es decir, con la tradición. La tradición no es una deuda que tengamos que pagar, es un conocimiento, es un regalo que se nos da y que podemos nosotros enriquecernos con él. Y además de esa sensibilidad, pues es necesario un conocimiento que se va desarrollando cada vez más a lo largo de las lecturas, empezando por los clásicos y llegando a la actualidad. Si es en novela, pues con los clásicos, con Cervantes, con los que he citado antes. Si es en poesía, con los clásicos, desde Homero y Virgilio, Horacio, Ovidio, Dante, Petrarca y tantos otros. Y si es en teatro, pues empezando por la tríada griega, Esquilo, Sófocles, Eurípides y culminando con Shakespeare y llegando a Valle Inclán. El problema principal de un crítico literario es que su obligación es leerlo todo y evidentemente no puede cumplirlo, es imposible. Por tanto, esa buena orientación, por eso hablaba antes de la importancia de un buen maestro, y con ello pues ir enriqueciendo y entretejiendo ese conocimiento y la sensibilidad que él tiene y que ha ido educando, porque no es cierto que sobre gustos no haya nada escrito. Sobre gustos no hay nada escrito para quien no ha leído nada sobre gustos, pero hay mucho escrito y evidentemente el gusto también se educa con la tradición literaria. Por eso es
tan importante en la función del buen crítico literario, que también contribuye a educar el gusto del lector. Antes has mencionado a un autor irlandés, Joyce. Hace algo más de un mes tuvimos una conversación tú y yo al respecto del Ulises. Y entonces me gustaría que hablásemos de esto ahora por si alguna vez nos escucha alguien que no haya leído el Ulises. Me contaste cómo hacer que alguien que no haya leído el Ulises le pique la curiosidad para que lo lea. Y por qué hay que saber leerlo también. Como profesor de literatura, yo procuré ajustarme, no del todo, pero bastante, lógicamente, al canon y al programa que venía dado, porque mi obligación era formar alumnos para sacar de ahí buenos lectores, pero también educar alumnos que tenían que pasar determinados filtros en el sistema educativo, y no quería yo que por mi libertad quedase nada de ese programa sin haber visto, pero me tomé muchas libertades. Una que recuerdo y que yo creo que es la que te conté un día, fue que hablando de novela, yo siempre dediqué una clase entera a hablar de la renovación de la novela en el siglo XX, empezando por el Ulises de Joyce. Y la mejor manera que descubrí fue hacerlo explicando a mis alumnos un libro que no habían leído, pero limitándome solo al último capítulo del Ulises. Ese célebre monólogo de Molly Bloom, que no tiene ni un solo punto y aparte, que es un fluido de conciencia en donde ella, a altas horas de la madrugada, está recordando toda su vida con sus pasiones, sus alegrías, sus amarguras, mientras su marido anda por la noche de Dublín. La conclusión era que aquel texto maravilloso es, a mi juicio, el mejor desnudamiento de un alma femenina que yo había leído en la literatura universal. Y la anécdota, que creo que tú recuerdas, viene cuando, al terminar la clase, un alumno, todavía recuerdo el nombre, Federico, me dice: Ángel, yo quiero leer esa novela. ¿Dónde está? Y entonces ahí es donde tiene que estar el profesor de literatura y también el crítico literario como orientador. Yo le dije que no debía leerla porque no iba a entender nada. Y que decía, bueno, a pesar de todo, yo quiero leerla. Y dije, bueno, si me permites un consejo, léete primero unas 50 novelas que yo te puedo dar en una lista. Y cuando las hayas leído, si has superado esa prueba, entonces puedes leer el Ulises. Y yo te doy la ficha de la mejor edición, de la mejor traducción del Ulises para que la leas. Dínosla aquí para que la gente lo sepa también. Pasó un año y yo creí que Federico, en fin, se había olvidado. Aquel diálogo se produjo en aquel curso de COU, él aprobó selectividad e hizo su carrera universitaria. Pero pasado el año, hacia finales de mayo, principios de junio, vino a verme. Y me dijo, no sé si fue un año o dos, pero seguro vino con la lista completa de libros leída. Y me dijo, te puedo demostrar que los he leído todos. Y efectivamente Federico leyó el Ulises y lo leyó bien, pero porque había pasado, digamos, ese proceso educativo donde la evolución de la novela le lleva a poder entender, dentro de unas limitaciones que tiene todo lector del Ulises, aquella obra extraordinariamente difícil que Joyce dijo haberla escrito para tener a los críticos literarios ocupados durante 300 años. Por tanto, creo que fue una de mis mejores experiencias como profesor de literatura. ¿Y qué traducción del Ulises recomiendas?
Bueno, ahora yo creo que la de Valverde. La de Valverde, creo que ha aparecido alguna nueva que yo no he llegado a ver, pero a mí la traducción de Valverde siempre me ha gustado, y que conste que yo creo que he leído, seguro, he leído el Ulises 3 veces. Empecé con la traducción de Salas Subirats, hecha en Argentina, y la última vez que lo leí, que debe de haber sido hace 20 años, lo leí ya por la traducción de Valverde. Si apareció alguna nueva, yo no he llegado a leer. Vamos a hablar también de la biblioteca que está en Pastoriza, que fue una biblioteca que donaste tú después de muchos años recopilando libros. Y es una biblioteca que se puede visitar allí en Pastoriza, ¿no? ¿Qué puede encontrarse alguien que vaya a Pastoriza y se meta en esa biblioteca? Bueno, si va con ganas de expurgar allí en la biblioteca, pues encontrará a un ángel basanta desnudo, porque realmente una biblioteca es un poco la memoria de quien formó esa biblioteca con el alma desnuda, porque ahí están sus pasiones, sus gustos, sus lecturas. Es una biblioteca que consta de unos 14 o 15.000 libros, en donde hay 5 grandes bloques. Uno, que es el más numeroso, naturalmente, literatura española, en donde está, pues, digamos, la pasión, el gusto del profesor de literatura que yo he sido. Y también, digamos, la faceta del crítico literario que yo he sido. Yo creo que allí se encuentra probablemente la mejor biblioteca, de la mejor colección de narrativa española del siglo XX que haya en ninguna biblioteca de Lugo, incluidas las mayores, porque esa vertiente de narrativa de todo el siglo XX está muy bien provista. Un segundo bloque es literatura universal, donde puedo decir que están los autores más importantes de esa literatura universal, hablando sobre todo de literatura europea y de literatura hispanoamericana también. En tercer lugar hay un bloque de literatura gallega, porque, como hemos dicho antes, yo siempre he sido un gallego que vivió en Madrid enseñando literatura española a jóvenes nacidos en Madrid y haciendo crítica literaria de obras en las 4 lenguas del Estado, en castellano, naturalmente, de literatura catalana, que yo lógicamente leía traducida al castellano, de literatura vasca, que yo leía también traducida, y de literatura gallega, que leía en la propia lengua, que es por otra parte mi lengua madre. Hay un cuarto bloque que es una buena colección de libros de teoría de la literatura, y que también son necesarios para formar a un crítico literario, que también aportan conocimiento de ese intríngulis en el que se mueve el novelista, el autor de cuentos o de microrelatos para componer una novela, y que el crítico literario tiene que conocer, desde Henry James hasta los teóricos actuales de la literatura, llegando a Derrida y pasando a la actualidad. Y por último, también hay un bloque que sería el quinto, más pequeño, que son libros de lengua, libros de historia de la lengua española, de gramática española. Allí está la última edición de la gramática de la Real Academia Española, por ejemplo. Está el diccionario de dudas de don Manuel Seco, y creo que con esos 5 bloques, pues obviamente un lector tanto no especializado como especializado, pues tiene donde moverse ampliamente, ¿no? Y el conjunto, pues de algún modo es la satisfacción que yo he podido sentir por haber devuelto al ayuntamiento donde yo nací aquella biblioteca, recordando a aquel niño sin libros que yo fui allí, con el objetivo de que nunca más
haya ningún niño que pueda decir que no ha tenido libros, porque también hay, lógicamente, una colección de literatura infantil donde hay muchos ejemplares de aquellos Tus libros de Anaya, que también editó nuestro común amigo Emilio Pascual. Allí está la colección Araluce, que él recuperó, y lógicamente pues los clásicos, los grandes clásicos de la literatura infantil y juvenil, pues allí están. Eso me da pie, acabas de decir que acabas de mencionar la colección Todos tus libros de Anaya. Entre otra de las muchas cosas que has hecho en tu vida está la de haber coordinado la biblioteca básica también de Anaya. ¿Cómo se seleccionan los títulos que tienen que estar en una biblioteca básica? No sé quién fue, pero fue alguien muy metido en este mundo de la literatura hace tiempo, que dijo que una buena biblioteca consta de 5.000 libros bien seleccionados. Evidentemente, es difícil limitarse a eso, porque uno siempre acaba seleccionando su biblioteca de acuerdo con sus gustos, con sus necesidades y con sus pasiones. Pero una buena biblioteca yo creo que se selecciona siguiendo a gran medida, aunque no en términos absolutos, pues el canon de lo que es la tradición clásica. Y luego después añadiendo libros de lo que cada uno va escogiendo en sus lecturas, que va haciendo pues día a día. De tal modo que en una buena biblioteca no debe faltar ninguno de esos libros canónicos, llamémosle, como por ejemplo pues los grandes autores grecolatinos. En el género narrativo, ya hablamos antes de Cervantes, la tradición inglesa, la francesa, la rusa, la portuguesa, de la que no hablamos, pero de la que yo me siento muy cercano, como gallego. En poesía, pues igual, de modo muy semejante, empezando por los grandes libros de los autores grecolatinos y siguiendo por Dante, Petrarca, y pasando por los simbolistas franceses y llegando pues hasta la actualidad. Y en teatro pues lo mismo. Yo creo que esa buena biblioteca tiene que responder, uno, a lo mejor de la tradición literaria que está destacada en el canon, que no hay que seguir en términos absolutos, pero sí como hilo vertebral, porque un clásico que está en ese canon no es ni más ni menos que un autor que ha superado el tiempo. Es decir, es un autor que sigue pudiendo ser considerado actual para un lector que lo lee hoy, porque le sigue diciendo cosas, sigue conectando con ese fondo, con esa alma, con esas pasiones que ese lector tiene. Y luego después, obviamente, pues hay escritores que tienen su propio canon, hay autores que pueden estar más o menos en la órbita de Cervantes, de Flaubert, y hay otros autores que se sienten en otras órbitas, y es perfectamente legítimo, porque la literatura no es un hilo directo, sino que es un río con muchos meandros, ¿no? Río del que forma parte la crítica literaria, porque la literatura no está formada por un hilo de yuxtaposiciones de obras soberbias que no se comunican entre sí, sino que está formada, y esto lo decía muy bien Robert Musil, por un tejido de obras grandes que están conectadas entre sí a través de las interpretaciones y de las lecturas que se han hecho de ellas. Eso es la verdadera historia de la literatura, la que forma parte de la literatura y también la crítica literaria entretejida con ella. Vamos a volver al comienzo, cuando
estábamos hablando, hemos titulado el episodio La crítica literaria y hemos hablado mucho de crítica literaria. ¿Se puede ser crítico sin una formación filológica? En la actualidad, no. La respuesta es muy rotunda y debo matizar con algunas apreciaciones. Hasta hace 40 o 50 años, sí, es verdad que hubo autores no venidos del mundo de la filología que hicieron una crítica literaria muy razonable, muy bien hecha y que tuvo una buena influencia. Son excepciones, pero hay que destacarlas y hay que reconocerlo, como por ejemplo pues en España Rafael Conti, que venía del mundo de la abogacía y que se hizo crítico literario formado con sus muchísimas lecturas, tanto de literatura española como europea, sobre todo francesa. Pero desde hace por lo menos 30 o 40 años, los grandes críticos literarios que hay proceden todos de la tradición filológica, porque con alguna excepción en la que hay que incluir a aquellos escritores que también son críticos literarios, cuál es el caso, por ejemplo, de Vargas Llosa, que es tan grande como crítico literario como novelista, y eso es ponerlo muy arriba. Todos los demás realmente proceden del campo de la filología. Por ejemplo, si hablamos de novela, pues en la actualidad los grandes críticos que hay en el sistema literario español pues son Santos Sanz Villanueva, que es probablemente el mejor historiador de la literatura de los últimos años, como es Domingo Ródenas de Moya, también autor de grandes libros de historia de la literatura española actual, como es José María Pozuelo y Bancos, o como es Fernando Valls, que es uno de los grandes autores de los mejores panoramas de la novela española actual, del cuento y del microrrelato. En poesía, pues nos pasa exactamente lo mismo. Creo que el mejor crítico de poesía español actual es Ángel Luis Prieto de Paula, que es autor de una soberbia historia de la poesía española última. Y en teatro no me atrevo a hablar de modo tan claro porque la crítica literaria referida al mundo del teatro está más ajustada al estreno de la obra que no a la publicación de la obra, pero también hay grandes críticos de teatro como fueron pues, hace pocos años pues Mariano de Paco o como fue Ricardo Domenech hace años, de modo que el crítico literario actual es casi por fuerza un autor que viene del mundo de la filología. Hemos hablado de literatura pasada, de literatura presente, de crítica literaria. ¿Cómo ves tú el futuro de la literatura? Quiero ser optimista, aunque me cuesta mucho. Voy a intentar explicarme. Yo creo que la literatura vive amenazada hoy por demasiadas fuentes que amenazan el sistema literario. Hablé antes de las poderosísimas campañas de publicidad fabricadas por las editoriales que invaden las redes sociales, que invaden a los lectores de esa información literaria. Esto, digamos que distorsiona mucho la influencia de la crítica literaria de verdad y también la circulación de la literatura, porque todas las librerías
no digamos ya la librería de centros comerciales, están invadidas por novelas de grandes premios literarios que todos conocemos y que tienen muy poco que ver con la literatura. Dicho eso, y dejando claro que veo muy difícil, muy peligroso el mundo de la literatura y de la crítica literaria, voy a refugiarme en esa pequeña satisfacción, en ese pequeño optimismo que me hace ver que la literatura va a seguir sobreviviendo, pero en un sector muy minoritario. Si miramos hacia la historia, la gran literatura, la buena literatura, siempre fue así, siempre fue de minorías. Ocurre que con la divulgación, con la desaparición del analfabetismo, pues lógicamente hoy hay muchos lectores que antes. Y, por tanto, pues esos lectores, la gran mayoría de lectores, yo creo que están dominados por obras de los grandes premios comerciales, sobre todo si nos referimos a la novela. Pero también hay, afortunadamente, lectores de esa buena literatura que se van orientando a través de sus propias lecturas y a través de cauces de la crítica literaria. Por tanto, el panorama de la literatura lo veo como refugiado en una minoría de lectores, por lo menos en el que a mí se me alcanza a poder vislumbrar. Todo tiene un comienzo y un final, tenemos que ir terminando. Ya has hablado mucho de libros, pero si tuvieses que recomendar un libro que hay que leer sí o sí, que no sea El Quijote del que ya has hablado, ¿qué libro recomendarías? Entiendo que se refiere a libros de toda la tradición literaria. Yo creo que hay que leer una buena selección de clásicos grecolatinos, porque en el fondo todo está ya dicho por ellos. Todo está ya dicho por ellos. Como decía Ortega, la posibilidad que queda a los grandes autores nuevos es volver a tratar los mismos temas, pero de otra manera. En esa selección de clásicos grecolatinos entran los que ya cité antes. Y luego después, hablando de literatura española, pues hombre, yo creo que hay que leer al menos unas pinceladas de literatura medieval. Sobre todo hay que leer La Celestina, porque es una de las grandes obras de la literatura española en esa transición de la literatura medieval al Renacimiento. Lógicamente hay que leer, hablando de novela, pues a Cervantes, sobre todo El Quijote. Hablando de teatro, de poesía, hay que leer a Garcilaso de la Vega, Fray Luis de León, y no digamos a San Juan de la Cruz, con esa joya poética que él nos dejó en sus tres grandes obras. Hablando de teatro, pues hay que leer, lógicamente, a Lope y a Calderón, y pasándonos a literatura universal, lógicamente en teatro hay que leer a Shakespeare, donde está lo más granado del teatro europeo de la época. Y volviendo pues a España, un buen lector tiene que leer lógicamente a Bécquer, tiene que leer a Rosalía de Castro, que es tan grande como Bécquer, también en castellano. Tiene que leer pues una buena selección del 98. En poesía tiene que leer a Machado y a Juan Ramón Jiménez. En novela tiene que leer a Baroja y a Unamuno. Y en teatro pues tiene que leer a Valle Inclán, que es uno de los grandes dramaturgos europeos. Y luego después, volviendo otra vez a literatura universal, tiene que leer pues a Flaubert, a Balzac. En poesía tiene que leer a Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine. En novela, en Inglaterra tiene que leer la tradición cervantina y anglo-cervantina, tiene que leer a Dickens, y en Rusia tiene que leer a Tolstoy, sobre todo Guerra y Paz.
tiene que leer a Dostoyevsky, que es uno de los grandes, y un autor cervantino en estado puro, y ya llegando al siglo XX, pues ahí se dispersa ya mucho, pero bueno, esa tríada que mencioné antes, Proust, Joyce y Kafka. Y lo mismo aplicado a la música. Si tuvieses que decir una música que hay que escuchar sí o sí antes de morir, ¿qué música dirías? A ver, yo tengo verdadera manía, un gusto muy escorado por dos momentos musicales que me tienen realmente fascinado. No soy un buen entendido en música, escucho aquello que me gusta, pero ya digo que mi gusto no está ahí demasiado bien formado. Esas dos piececitas, que para mí son dos joyas auténticas, son uno, la barcarola de los cuentos de Hoffmann, que escucho con verdadero placer y que me sugiere como una plumita volando en el aire, y el intermezzo de Cavalleria Rusticana de Mascagni, que también me emociona profundamente. Y luego después, digamos que mis gustos musicales son muy, muy clásicos. Yo podría resumirlo en tres orientaciones, en tres aspectos. El prodigio sinfónico de Beethoven, la emoción que me sugiere la melodía de Mozart y, digamos, que el gusto que me lleva la emoción que me producen los coros de Verdi. En esa triple dimensión está mi gusto musical, pero insisto, es un gusto muy poco formado y de un aficionado. Bien, supongamos ahora que dentro de 500 años o 1000 años, si alguien todavía entiende el español que tú y yo estamos hablando, puede escuchar tu voz en diciembre de 2024. ¿Qué mensaje te gustaría dejar? Si es que quieres dejar algún mensaje. ¿Qué mensaje te gustaría dejar para alguien que nos escuche dentro de 500 o 1000 años? Pues el mensaje tampoco sería nada original, pero desearía que los valores humanos sigan estando en primera línea, ese deseo de paz, de prosperidad y de libertad, y sobre todo que algo tan necesitado en aquella época y que sigue siendo necesitado hoy, como es aquel emblema de la Revolución Francesa: libertad, prosperidad, fraternidad. Es decir, que haya un mundo de paz en el que la gente siga pudiendo complacer sus emociones, que sea un mundo no mediatizado por la tecnología, y que sea un mundo donde las emociones de los seres humanos pues puedan seguir moviéndose con libertad. Como ves, nada original. Pues Ángel, muchas gracias por haber participado en Sapere Aude. Es un honor haberte tenido aquí porque eres una persona que sabe muchísimo de muchas cosas, pero especialmente si hay alguien que sabe de literatura, ese eres tú. Muchas gracias. Gracias a ti, Michael, gracias a Sapere Aude, y puedo decirte que el honor es para mí haber estado en esta tan agradable conversación contigo. Gracias. Muchas gracias.